Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a ver música en la antigua China. La música en la antigüedad. La música en la antigua China es una parte fundamental de su cultura y ha sido parte integral de su historia durante milenios. Se cree que la música en China tiene una historia de más de 5000 años y que ha evolucionado con el tiempo, pasando por diferentes estilos y corrientes a lo largo de su historia. El origen de la música en la antigua China. El origen de la música en la antigua China se remonta a la época del emperador Amarillo, que se cree que vivió alrededor del año 2700 a.C. Durante su reinado se dice que la música fue utilizada para calmar los espíritus, para celebrar ceremonias y para promover la armonía en la sociedad. La música se convirtió en una parte integral de la cultura china y se utilizó en la corte imperial, en ceremonias religiosas y en el entretenimiento popular. Y corrientes de la música en antigua China. A lo largo de la historia de China, la música ha pasado por diferentes estilos y corrientes. A continuación, se describen algunas de las corrientes y estilos más destacados. Música de la dinastía Zhou, 1046 al 256 a.C. Durante la dinastía Zhou, la música se convirtió en una parte integral de la vida diaria y se utilizó en ceremonias religiosas en la corte imperial. La música de la dinastía Zhou se caracterizó por su simplicidad y su ritmo constante. Se utilizaban diferentes tipos de instrumentos musicales, como el guqin, un instrumento de cuerda pulsada, y el zun, un instrumento de viento. Música de la dinastía Tang, 618 al 907. La música de la dinastía Tang se caracterizó por su complejidad y su riqueza melódica. Durante esta época se utilizaron diferentes tipos de instrumentos, como el pipa, un instrumento de cuerda pulsada, el sheng, un instrumento de viento, y el dixi, una flauta de bambú. La música de la dinastía Tang se utilizó en la corte imperial, en ceremonias religiosas y en el entretenimiento popular. Música de la dinastía Song, del 960 al 1279. La música de la dinastía Song se caracterizó por su sofisticación y su técnica refinada. Durante esta época se desarrolló el sistema de notación musical llamado xianpu, que se utilizó para transcribir la música. Se utilizaban diferentes tipos de instrumentos, como la pipa, el guanzheng, un instrumento de cuerda pulsada, y el erhu, un instrumento de cuerda frotada. La música de la dinastía Song se utilizó en la corte imperial, en ceremonias religiosas y en el entretenimiento popular. Música de la dinastía Ming, del 1368 al 1644. Durante la dinastía Ming, la música se convirtió en una parte integral del entretenimiento popular y se utilizó en festivales y ceremonias. La música de la dinastía Ming se caracterizó por su belleza y su complejidad, y se utilizaban diferentes tipos de instrumentos, como el guqin, el pipa, el erhu y el shanqin, un instrumento de cuerda pulsada. La música de la dinastía Ming también se utilizó en la corte imperial y en ceremonias religiosas. Ejemplos de la música en antigua China. La música en la antigua China se ha conservado en diferentes formas, como partituras, manuscritos y grabaciones. Wanglingsan es una pieza de música escrita para el guqin durante la dinastía Tang. Se considera una de las obras maestras de la música china y se ha interpretado durante más de 1000 años. Wanglingsan
se caracteriza por su belleza y su complejidad y se ha utilizado para meditación y relajación. Wan San Die es una canción popular de la dinastía Tang. La letra de la canción habla sobre la separación y el deseo de reunirse con un ser querido. La canción ha sido interpretada por muchos artistas y se ha utilizado en varias películas y programas de televisión. Of the Red Cliff es una pieza de música escrita por Guqin durante la dinastía Ming. La pieza se basa en el poema Oda a la Roca Roja escrito por Zhu Xi durante la dinastía Song. In Praise of the Red Cliff se caracteriza por su complejidad y su belleza y se ha utilizado para meditación y relajación. Instrumentación de la música en antigua China. La música en la antigua China utilizaba una amplia variedad de instrumentos que se dividían en 4 categorías principales: instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, instrumentos de percusión e instrumentos de teclado. Instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerda más comunes eran el guqin, el pipa, el guzheng y el erhu. El guqin era un instrumento de cuerda pulsada que se utilizaba en ceremonias y en la corte imperial. El pipa era un instrumento de cuerda pulsada que se utilizaba en la música popular y en la corte imperial. El guzheng era un instrumento de cuerda pulsada que se utilizaba en la música clásica y en la corte imperial. El erhu era un instrumento de cuerda frotada que se utilizaba en la música popular y en la corte imperial. Instrumentos de viento. Los instrumentos de viento más comunes eran el sheng, el dixi y el zun. El sheng era un instrumento de viento que se utilizaba en la música clásica y en la corte imperial. El dixi era una flauta de bambú que se utilizaba en la música popular y en la corte imperial. El zun era un instrumento de viento que se utilizaba en ceremonias religiosas. Instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión más comunes eran el bianzhong, el bo, el gu, el shun y el tambor. El bianzhong era un conjunto de campanas de bronce que se utilizaba en la música clásica y en la corte imperial. El bo era un tambor grande que se utilizaba en la música popular y en la corte imperial. El gu era un tambor pequeño que se utilizaba en la música clásica y en la corte imperial. El shun era un conjunto de instrumentos de percusión compuestos por pequeñas campanas de bronce y se utilizaba en ceremonias religiosas y en la corte imperial. El tambor se utilizaba en la música popular y en la corte imperial. Instrumentos de teclado. El instrumento de teclado más común en la antigua China era el shanqing, un instrumento de cuerda pulsada que se tocaba con baquetas de bambú. El shanqing se utilizaba en la música clásica y en la corte imperial. La música en la antigua China fue muy diversa y se utilizó en una variedad de contextos, desde la corte imperial hasta las ceremonias religiosas y la música popular. La música se tocaba en una amplia variedad de instrumentos, incluyendo instrumentos de cuerda, viento, percusión y teclado. La música en la antigua China se ha conservado en diferentes formas y se ha utilizado para meditación, relajación y entretenimiento hasta el día de hoy. En la descripción del video dejo ejemplos de música antigua china. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal y denle like. Gracias por haber visto el video. Muchas gracias.